Seguiremos repasando algunos principios básicos en la apertura, pero además daremos una mirada a las ideas y principios del medio juego. Para ello veremos esta partida jugada en San Petersburgo, Rusia, en 1914, entre Emanuel Lasker frente a José Raúl Capablanca. Lasker inició la partida con E4 y Capablanca respondió con E5. Lasker siguió con caballo F3, atacando al peón, y Capablanca respondió con caballo C6, defendiendo al peón. Lasker se decidió entonces por plantear una apertura española o Ruy López, con alfil B5, que ataca al defensor del peón, desarrollando una pieza y prepara a su rey para el enroque. Capablanca respondió con A6, que es un movimiento típico de la apertura española, en donde se cuestiona al jugador de las blancas qué quiere hacer, si cambiar el caballo y tratar de ganar el peón, o hacer la jugada más común, que es retirar el alfil a A4, y luego de B5, reubicar el alfil dominando la diagonal A2, G8, atacando la debilidad del punto F7. Porque como veremos, este peón no se puede ganar en este momento. Sin embargo, Capablanca jugó alfil por caballo C6, conocida como la variante del cambio en la apertura española. Pero ahora veremos que las blancas realmente no pueden ganar ese peón de E5, aunque parece que ya no está defendido. Porque las negras tienen dos opciones, una que es capturar con el peón de B7, en donde a pesar de que realmente no se pierde un peón, porque si caballo por E7, se puede por ejemplo dama E7 amenazando al caballo, y cuando este se retire, simplemente se recaptura el peón. Lo que pasa es que de esta manera se pierden muchos tiempos, porque recordemos que uno de los principios en la apertura es no sacar la dama muy temprano, ya que nos la pueden amenazar y nos harán retroceder y perder un tiempo. Capablanca jugó efectivamente D por C6 y Lasker jugó D4, que elimina al peón de E5. Teniendo en cuenta que las negras tienen un peón doblado y que las blancas quedarán con mayoría de peones en el flanco del rey. Capablanca capturó el peón y Lasker capturó con la dama, ofreciendo el cambio de damas. Capablanca aceptó el cambio y Lasker capturó con caballo. Ahora las negras tienen varias opciones para continuar su desarrollo y pensar en el medio juego. Por ejemplo, podrían jugar alfil D7 y enrocarse en largo para ubicar su torre dominando la casilla abierta D. Pero Capablanca, considerando que ninguna de sus piezas del flanco de rey se ha desarrollado, prefirió jugar alfil D6. Lasker también decidió desarrollar sus piezas rápidamente y jugó caballo C3. Capablanca continuó desarrollando sus piezas con caballo E7, abriendo la fila 8 para el enroque del rey, porque recordemos que antes de iniciar un ataque es muy recomendable haber desarrollado todas las piezas y haber puesto el rey a salvo mediante el enroque. Por eso, precisamente, Lasker se enroca y Capablanca hace lo mismo. Ahora ya prácticamente ha finalizado la etapa de la apertura y solo falta por desarrollar los alfiles, aunque ambos alfiles tienen las diagonales despejadas. De todas formas, según los principios básicos de la apertura, es mejor desarrollar los alfiles y conectar las torres, terminando de esta manera con la etapa de la apertura. Pero hay algunas excepciones, como en esta partida. Por eso Lasker, analizando la posición, viendo que no hay ninguna amenaza, que no hay ningún ataque por parte de las negras y considerando que las blancas siempre deben tratar de mantener la iniciativa, juega F4, que es una jugada muy ambiciosa, tratando de abrir espacio y ocupar rápidamente el centro, haciendo uso de su mayoría de peones en el flanco de rey. Capablanca responde con torre E8, ubicando una de sus torres en la columna E semiabierta,
lo cual es también una norma o principio del medio juego. Trata de ubicar tus torres en las columnas abiertas o en las columnas semiabiertas. Tal vez Capablanca pensó que más adelante podría ubicar su otra torre en la columna D, que sería lo ideal. Lasker jugó ahora caballo B3, quitándole al alfil la única buena casilla que tenía y evitando que su caballo quedara clavado cuando el alfil se moviera a C5. Ahora Capablanca jugó F6, tratando de evitar el avance del peón a E5. Pero ahora Lasker examina una vez más la posición y se da cuenta que su peón de E4 queda un poco débil y que con un solo movimiento suyo podría mejorar su posición y restringir significativamente los movimientos de Capablanca. Por eso juega F5. Con este movimiento, Lasker no solo impide que el caballo vaya a G6 o a D5, sino que el caballo ya no tiene realmente a dónde ir. Pero también evita que las negras jueguen su peón a G6, ya que el peón de F6 quedaría muy débil. También con este movimiento, el alfil de casillas blancas queda encerrado y por tanto a la torre le costará otros movimientos más para poder llegar a D8 como tenía pensado Capablanca. Notemos que con este solo movimiento las negras quedan prácticamente acorraladas. Por eso Capablanca decidió jugar B6. Lasker notó entonces que la única pieza bien desarrollada de las negras era el alfil de D6. Por eso jugó alfil F4, tratando de eliminarlo. Capablanca pensó que si Lasker hacía el cambio de alfiles, le desdoblaría el peón de B7 y tal vez esto le favorecería. Por eso jugó alfil B7, continuando con su plan de desarrollar su alfil lo más pronto posible. Lasker no dudó en hacer el cambio de alfiles. Y aunque es verdad que el peón se desdobló, ahora veremos que todos los peones de Capablanca están en la fila 6 y la mayoría están débiles, especialmente el peón desdoblado de D6, porque como está la columna abierta, una de las torres y luego los caballos podrían atacarlo. Lasker aprovechó su ventaja de tiempo y espacio para posicionar estratégicamente sus piezas, por eso jugó caballo D4 con la intención de llevarlo hasta E6. Capablanca continuó con su intención de desarrollar su torre y llevarla a la columna semiabierta, por eso jugó torre D8 y Lasker llevó su caballo a la casilla E6, desde donde entorpecerá todo el juego de las negras. Capablanca jugó torre D7 tratando de permanecer en la columna D. Ahora Lasker simplemente involucra sus torres como lo tenía pensado y juega torre D1, dominando la casilla abierta D. Capablanca sabe que Lasker tratará de enfilar sus torres por esta columna y por eso trata de buscar otro defensor al peón de D6. Por eso juega caballo E8. Y en el siguiente movimiento Lasker parece confirmar los pensamientos de Capablanca, porque jugó precisamente torre F2 con la intención de doblar las torres por la columna D. Viendo esto, Capablanca jugó B5 con la intención de abrir un espacio para llevar su caballo hasta B6 y luego trasladarlo hasta C4 atacando a la torre. Lasker simplemente continuó con su plan y dobló las torres. Capablanca continuó con torre E7, doblando sus torres por la columna E. Lasker jugó B4, restringiendo aún más los movimientos de las negras. Ahora Capablanca, deduciendo que la etapa del medio juego ya estaba casi finalizando y se aproximaba la etapa de finales, jugó rey F7, trayendo su rey hacia el centro, lo cual es bastante recomendable. Lasker sin ninguna prisa jugó A3, poniéndole un defensor a su peón. Ahora Capablanca, casi sin tener muchos movimientos buenos, decidió esperar un poco, reubicando su alfil en A8, dándole un poco más de libertad a su torre
tal vez para iniciar un ataque de peones por la columna A. Lasker también decidió llevar su rey hacia el centro y jugó rey F2, a lo que Capablanca respondió con torre A7, buscando el contrajuego por la columna A. Pero ahora Lasker no le da más tiempo y empieza su ataque con G4, por lo cual Capablanca trata de detener este peligroso avance y juega H6. Lasker continúa con torre D3, dándole libertad a su torre por la fila 3. Capablanca sigue con su plan de contrajuego y mueve A5, pero Lasker no se inmuta, porque como veremos en las próximas jugadas, ese ataque de las negras no conduce a nada serio, por eso juega H4, continuando con el ataque. Capablanca siguió con su plan y jugó A por B4. Ahora Lasker simplemente recaptura y vemos que el ataque de Capablanca desaparece. La torre negra de la columna A no tiene ninguna casilla a donde ir, por eso decide jugar torre a E7. Lasker continúa con rey F3, trayendo su rey un poco más cerca del centro para ayudar en el ataque. Capablanca, viendo las intenciones de Lasker, jugó torre G8, pues sabía que el ataque a su flanco de rey ya era inminente. Lasker siguió con su plan y jugó rey F4. Con este movimiento, prepara su avance de peones del flanco de rey y deja libre la tercera fila para que la torre pueda venir a colaborar en el ataque. Capablanca decide anticiparse a la ruptura de peones en el flanco de rey y juega G6, con la intención de jugar G5, expulsando al rey. Lasker, que no tiene muchos problemas, sigue con su plan y lleva su torre a G3. Y Capablanca continúa según lo previsto, jaque. Lasker retira su rey a rey F3 y Capablanca decide abandonar el peón de D6, juega caballo B6, esperando que Lasker cometiera el error de capturar el peón regalado. Pero Lasker, analizando la posición y teniendo en cuenta que Capablanca era un excelente jugador, decidió no aceptar el regalo, porque si torre por D6, seguiría caballo C4, amenazando la torre, y cuando la torre se retirara, tendría caballo E5 jaque, y las negras lograrían defenderse muy bien. Pero Lasker ya tenía un plan muy bien trazado, y no se deja distraer, por eso juega H por G5. Ahora Capablanca no le queda nada mejor que recapturar, por eso juega H por G5. Lasker no tiene mucho que pensar, pues su plan está saliendo según lo acordado, por eso juega torre H3, apoderándose de la columna abierta H. Ahora que su plan no funcionó, Capablanca tiene que volver a proteger el peón de D6, por eso juega torre D7, que a la vez que protege al peón, también pone a su torre bajo la protección del caballo. Lasker juega rey G3, quitando su rey de la peligrosa gran diagonal blanca, que puede abrirse con el simple movimiento E5. Capablanca trata de poner su rey a salvo y juega rey E8. Lasker dobla sus torres por la columna H jugando torre H1 y Capablanca, sin muchas opciones, juega alfil B7. Ahora Lasker planea mover su caballo a E4, por eso juega E5. Capablanca captura con D por E5, abriendo la columna D para su torre. Lasker sigue sin plan, Lasker sigue su plan sin contratiempos y juega caballo E4, amenazando con dar un peligroso jaque en F6 con doblete a las dos torres. Ante esta tremenda amenaza, Capablanca protege a su peón de F6 con caballo D5, que a la vez ataca al peón de B4. Lasker juega caballo C5, atacando a la torre y al alfil al mismo tiempo. La torre no puede moverse a D8, porque entonces el alfil se pierde, y tampoco puede venir a reforzar el peón de F7, porque entonces jaque y se perdería el alfil o la torre.
Por eso Capablanca decidió sacrificar la calidad pero salvar una pieza y jugó alfil C8. Lasker simplemente jugó caballo por D7 ganando la calidad y Capablanca retomó con su alfil. Y ahora, como es recomendado por los grandes ajedrecistas, siempre que puedas llevar tus torres a la séptima fila en caso de las blancas y a la segunda fila en caso de las negras, Lasker juega torre H7. Capablanca juega torre F8, poniéndole un nuevo defensor al peón. Pero Lasker tiene mucha libertad de movimientos y por eso juega torre A1, apoderándose de la columna A y amenazando con dar jaque en A8. Capablanca tiene que mover su rey a rey D8 para evitar el mate y poder defenderse con el alfil. Lasker continúa con su plan dando jaque en A8. Capablanca juega alfil C8 porque si jugara rey C7 perdería el alfil con torre A7 jaque y una vez el rey se retire el alfil quedará atacado por las dos torres. Lasker juega caballo C5 amenazando con jugar caballo E6 haciendo doblete al rey y a la torre. Por esta razón Capablanca abandona porque ahora haga lo que haga estará perdido. Si por ejemplo intentara salvar al alfil moviendo caballo B6, seguiría caballo B7 jaque, rey E8 única, seguido de caballo D6 jaque,